equipo económico, por favor, viceministro. Bueno, muchas gracias por su presencia. En la fecha se reunió. ¿Sí? Adelante. ¿Ya está? ¿Ya estamos? Muchas gracias por su presencia. En la fecha se reunió el equipo económico nacional con la presencia del señor presidente de la República y los ministros del equipo económico ampliado, más otras instituciones que forman parte de las medidas de apoyo a la economía, a los sectores sociales y al comercio. Se hizo un repaso sobre el avance de las acciones y las acciones comprometidas de aquí en lo que queda del año. Quisiera destacar brevemente algunos de los avances en lo que tiene que ver con la aceleración de las obras públicas. En el mes de julio, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones tuvo un aumento del 28% en la ejecución de las inversiones, llegando en todo el año a cerca de 350 millones de dólares, sobre un total de unos 550 millones de dólares que están comprometidos dentro de estas acciones, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, vemos señales positivas que se mantienen sobre la confianza hacia la economía. Las inversiones privadas dentro de los regímenes de incentivo, Maquila y 6090, también superaron los 300 millones de dólares al cierre del mes de julio. Y en lo que tiene que ver con la ayuda social, el apoyo social, el Ministerio de Desarrollo Social ha desembolsado cerca de 62 mil millones de guaraníes, poco más de 10 millones de dólares de anticipo de las transferencias del programa Tecoporá a unas 163 mil familias, y está en proceso lo que tiene que ver con el pago adicional. Asimismo, en la fecha de hoy se ha concretado la firma de apoyo al comercio que tiene que ver con el establecimiento de arancel cero para ciertos bienes de capital que no estaban bajo los regímenes de incentivo con arancel cero, con lo cual podemos decir que, excepto aquellos sectores de la industria nacional que tienen aranceles altos, positivos, todo el universo de los bienes de capital hoy tiene arancel cero. Eso por un lado. Y el otro decreto que también fue firmado en la fecha tiene que ver con el aumento permanente del cupo de compra para el turismo de frontera, que fue una medida acordada dentro del Mercosur, y entonces ya el Poder Ejecutivo de esa manera lo incorpora dentro del ordenamiento nacional. Además, quisiera compartir con ustedes que vemos algunas señales positivas del mantenimiento de la confianza y ciertas señales de una incipiente recuperación. Por ejemplo, los ingresos tributarios al mes de julio registraron un crecimiento contra julio del año pasado del orden del 2,4%. Si vemos mes a mes, julio contra junio, hubo una variación positiva también importante, y como la recaudación tributaria es de alguna manera un termómetro de cómo le va a la economía, creemos que esto es positivo, es una señal en el sentido correcto, que estamos esperando una recuperación importante en este segundo semestre. Asimismo, la inversión pública total, MOPC más otras entidades que hacen inversión pública, ya está llegando a cerca de 450 millones de dólares, y que significa un crecimiento también interanual del 7%. Otro elemento importante a destacar tiene que ver con la cotización de los bonos internacionales, que muestra la confianza de los inversores internacionales en el país. De hecho, el bono de más largo plazo de la República, que cotiza todos los días en el mercado internacional, el bono 2050, ha mejorado su precio, con lo cual significa que hay una demanda importante para los títulos de la República, y nos da la pauta entonces de la confianza de los inversores internacionales en la economía nacional. Vamos a seguir con esta dinámica de reuniones, informando sobre los avances en las próximas semanas, y en breve también con una plataforma web donde la ciudadanía va a poder hacer una contraloría de los avances de estas acciones. En general es eso. También me acompaña el ministro Hugo Cáceres, el presidente del Banco Central, y la ministra del Trabajo, para incorporar o para adherir otros datos, si así ellos gustan, y estamos a su disposición para las preguntas. ¿Se está saliendo de la crisis? ¿Estos datos que usted da son alentadores, cree usted, viceministro? En lo que tiene que ver con la desaceleración económica, esperamos este segundo semestre mucho más dinámico, y como decía, la evolución de los ingresos tributarios nos da cierta confianza de que vamos en ese sentido.
La crisis política de momento podría afectar estas posibilidades, viceministro. Justamente mencionaba el tema de los bonos soberanos. Ese es posiblemente el mejor termómetro que tenemos de la confianza de los inversores internacionales. Y como mencionaba antes, estos bonos elevaron su precio. Cuando sube el precio significa que hay gente que está queriendo comprar el instrumento. Esto significa entonces que se mantiene la confianza de la comunidad internacional y los inversores internacionales hacia la economía nacional. El otro elemento también que vale la pena mencionar, que tiene que ver con la cotización del guaraní, de nuestra moneda con respecto al dólar, que en estos días tuvo una suba. Eso en realidad, si uno mira lo que pasó en el mundo, tiene que ver también con factores globales, que la guerra comercial, la devaluación del yuan en el mundo, que afectó a todas las monedas de la región en general, con lo cual podemos decir que no había un impacto de esta situación política. Solo quiero agregar que el señor presidente de la República, viendo estos avances, estas señales positivas que estamos viendo, estos indicadores en la economía, él le pidió a todos los ministros redoblar esfuerzos, pidió la celeridad justamente para mantener la estabilidad y aumentar el crecimiento económico. Entonces, ese es el trabajo que nos ha pedido hacerlo coordinadamente. Ya el viceministro anunció varias medidas, así que quería mencionar eso. ¿Tema autoparte cómo está, ministro? No se tocó ese tema. Seguimos trabajando en lo que tiene que ver con la negociación del acuerdo automotriz con el Brasil. En las próximas semanas vamos a tener reunión también del Mercosur. El Mercosur ha convocado a la reunión del sector automotor, así que es muy probable que se vaya avanzando de manera paralela, tanto en los acuerdos bilaterales, que ya se empezaron la mesa de negociación con Brasil y con Argentina, y también en paralelo posiblemente un acuerdo del bloque Mercosur. Así que vamos a tener novedades próximamente sobre eso. ¿El cupo de compra cuánto sube, viceministro? Sube de manera permanente de 150 a 300 para el turismo terrestre y de 300 a 500 para el aéreo. ¿Eso desde cuándo, viceministro? Ya el Paraguay ya lo incorpora dentro de su marco legal, y queda pendiente que todos los demás países del Mercosur lo incorporen para que sea efectivo y sea permanente. En materia de empleo, si me permiten decirles algo importante, todas estas medidas que se están tomando desde el gobierno para la aceleración económica tienen mucho que ver con el impacto que va a tener en la generación de nuevos puestos de empleo. Tenemos que, a partir de esta nueva inversión de 500 millones de dólares que ya fue anunciada hace tiempo por el gobierno, está impactando la generación de nuevos empleos. Tenemos que son 50.000 nuevos empleos que se van a generar, ya se están generando con esta inversión en lo que hace a obras públicas. Por otro lado, tenemos a más de 28.000 nuevos empleos generados que se van a generar de ahora a diciembre con el tema de la construcción de viviendas por parte del MUP. Tenemos a más de 5.000 empleos ya previstos en lo que hace la ley 60/90 y Maquila, empresas con las que ya estamos trabajando en generación de mano de obra calificada e intermediación laboral. Y tenemos también hoy 1.350 vacancias que estamos trabajando con diferentes sectores de la economía privada, gremios, UIP, empresas específicas como Lunelli, la de Alto Paraná, Kronberg & Schubert, que ustedes saben que ya se instaló en Paraguay y fue el Ministerio del Trabajo el que trabajó para la intermediación laboral y generación de mano de obra calificada. Tenemos la empresa Volt también, que tomó a más de 200 personas, y tenemos un clima bastante bueno de inversión privada que no, lejos de dar malas señales, está dando muy buenas señales de confianza. Y tenemos todo un esquema de ministerios que están trabajando unidos para que todas estas medidas tengan un fuerte impacto en la generación de nuevos empleos. Ministra, el diputado Basilio Núñez hablaba de su gestión y en sí, y usted también ante la cartera como deficiente, y pedía incluso la salida. ¿Cómo responde a eso? Habría que preguntarle a él qué criterios tiene. Nosotros estamos trabajando con muy buenos resultados. Darles, por ejemplo, el dato del empleo formal en Paraguay, que ha tenido un pico altísimo histórico. Nunca habíamos llegado al empleo formal, es decir, a más de 590.000 cotizantes. Hoy podemos decir orgullosos que gracias a este trabajo coordinado entre varios ministerios y la estrategia integrada para la formalización del empleo, llegamos a 613.000 cotizantes en IPS, y tenemos un pico del empleo formal que nos enorgullece. Tenemos ahora, al cierre de junio, 117.000 nuevos empleados formales en Paraguay, de los cuales 30.000 corresponden al sector privado. Además de la formalización, hoy el Ministerio del Trabajo
está realizando una acción mucho más articulada con todo el sector empresarial. No creo que haya un gremio que no lo sostenga, porque todo lo que hace la generación de mano de obra calificada, que sin duda es un elemento importantísimo para la generación de empleo, y todo lo que hace la intermediación laboral, hoy tiene un respaldo muy fuerte del gobierno y específicamente del Ministerio del Trabajo. El impacto del salario doméstico, ¿hacen monitoreo respecto a casos de cesantía? Sí, estamos realizando un monitoreo con IPS, justamente hoy pedimos un reporte. Nosotros hasta ahora no habíamos tenido ningún reporte negativo, es decir, fugas de IPS, y por el contrario, y lo estamos publicando permanentemente, tenemos muchos nuevos contratos que están siendo registrados por primera vez en forma escrita, porque la ley antes nunca se cumplía, y ahora estamos exigiendo que los contratos domésticos sean escritos y se registren como debe ser, como siempre debió ser a partir de la ley del año 2015, y estamos viendo un aumento de esos contratos escritos y, bueno, más de 300 consultas que se hacen en el Ministerio del Trabajo y Guía. Nosotros ya establecimos la proforma del contrato doméstico, que tenemos más de 3.000 bajadas, es decir, 3.000 personas que ya retiraron ese contrato, y vamos a poner todo nuestro esfuerzo, el Ministerio del Trabajo con IPS, para que esta ley, lejos de ser un riesgo y traiga más informalización, traiga mayor formalización, y por supuesto eso reditúe en un trabajo digno con una remuneración justa. Bueno, en IPS no tenemos ningún registro oficial de fugas, pero lo hemos solicitado, y si tenemos fuga, por supuesto vamos a tomar todas las medidas necesarias para paliar eso. Convengamos por semana aproximadamente. Convengamos que esta ley de empleo doméstico fue realmente impulsada por el Congreso, y la ley de empleo a tiempo parcial, que fue lanzada en forma paralela, lo que está haciendo es acomodar muchos de esos empleos domésticos en cuanto a ajuste de horas para que no se pueda dar esa fuga, que seguramente hoy vamos a tener datos oficiales de IPS. Si así fuese, bueno, vamos a tomar todas las medidas como ya las estamos tomando. Abrimos una oficina especial de empleo doméstico que, como les digo, hoy tiene más de 300 consultas diarias, y bueno, vamos a acompañar todo este proceso. Queremos que las trabajadoras domésticas trabajen con un trabajo digno, justo y sobre todo una remuneración que corresponda. En caso de que se confirme en este caso, ministra, estas fugas pertinentes también del IPS, ¿qué se puede hacer desde el Ministerio de Trabajo? Y más que nada una campaña de concienciación, porque bueno, son medidas a veces proteccionistas que en un mercado libre, en un mercado que se maneja por oferta y demanda, produce este tipo de reacciones. Y bueno, una campaña articulada de concienciación, como lo estamos ya haciendo, y por supuesto de incentivos. Imagínense que por primera vez lanzamos también una malla curricular especial para que todas las empleadas domésticas adquieran mayor productividad y su trabajo sea realmente dignificado, cualificado, y eso lo lanzamos ya esta semana a pedido y en una mesa de trabajo que la tenemos conformada con todos los gremios de empleadas domésticas. Sobre la situación económica, nomás un dato que se me pasó mencionar y que quizás lo puede complementar el presidente del Banco Central. Recordarles que ya hace un mes atrás se había puesto a disposición de los sectores productivos una línea de refinanciamiento de la Agencia Financiera de Desarrollo por $100 millones, lo cual también fue complementado por otra línea del Banco Nacional de Fomento de Refinanciamiento. Es interesante mencionar que estas líneas prácticamente no han tenido ninguna demanda, lo cual es positivo en el sentido de que la economía se muestra señales de recuperación. Quizá aquí cederle la palabra al presidente del Banco Central, que también había tomado medidas excepcionales para el tema del encaje legal. Presidente, no sé si quiere mencionar. Adelante. Dale, gracias. El Paraguay tiene 15 años de construcción de un gran capital, y ese capital se llama previsibilidad macroeconómica. Esa previsibilidad macroeconómica tiene varios pilares y está para quedarse, desde Hacienda con una regla fiscal, el Banco Central con una política monetaria de metas de inflación, y además con un sistema de supervisión basado en riesgos que hace que el sistema bancario permanezca en el tiempo siendo competitivo, solvente. El sistema bancario paraguay es solvente, muy dinámico, los créditos están creciendo un 18%, prácticamente en todos los sectores se experimentan crecimientos, también en moneda nacional, en moneda extranjera. El sistema bancario es un puente de la economía, y ese dinamismo que ha demostrado y esa solvencia están garantizados a través de este esquema.
Nuestro país tiene 15 años donde la democracia se ha hermanado con la previsibilidad institucional, se ha hermanado con la previsibilidad macroeconómica, y a lo largo de esos 15 años nuestra economía ha sido muy dinámica y todas las condiciones están ahí para que estas mismas estructuras institucionales y macroeconómicas prosigan en el tiempo y que sean la base de un crecimiento para los siguientes años. En este escenario de choques económicos, así como dijo el ministro, el gobierno nacional, a través de sus distintas instituciones, complementando con el Banco Central, se tomaron medidas macroprudenciales. Medidas macroprudenciales son la de refinanciamiento, la del desencaje, también medidas de líneas de la AFD que puso a disposición con una política monetaria que está en línea. El Banco Central de Paraguay fue uno de los primeros bancos centrales, fue el primer banco central en la región en reducir la tasa de interés. Hoy todos los bancos centrales de la región están reduciendo sus tasas de interés. Los países asiáticos comienzan a reducir porque el entorno en que estamos viviendo a nivel internacional es mucho más débil, con mayores riesgos. Entonces, a nivel regional y a nivel internacional, nuestra economía estuvo navegando con mucha fortaleza, con mucha soltura, y tenemos estas instituciones muy sólidas que complementan al país con aditivos de competitividad que nos convierten en una plataforma de inversión para el capital nacional y extranjero. Y los datos que estuvimos viendo, que se presentaron el día de hoy, arrojan números de una afluencia de inversión, de un interés de inversión, tanto nacional como extranjero. Así es que este año sea un año de recuperación, que el 2020 sea un año de rebote y que construyamos para los siguientes años otros 15 años más a partir del siguiente de crecimiento sostenido. Muchas gracias.